¿Está grabando? Muy bien. Bueno, gracias a todas por estar, gracias Barbie por estar acá con nosotras. Vamos a presentarla a Barbie, para quienes no la conocen. Barbie es periodista y editora con experiencia en la transformación de medios digitales. Trabajó en Página 12 como editora SEO, a cargo de la edición y organización de la agenda digital. En TKM se desempeñó como editora con perspectiva de género, impulsando su giro editorial. A su vez, fue editora en VIX y escribió para medios argentinos como A24 e Infobae. Actualmente trabaja como jefa de audiencias en El Destape y forma parte de la quinta generación de la red LATAM de jóvenes periodistas de distintas latitudes. Bueno, para quienes están acá y no conocen Mujeres Editoras, somos una comunidad de periodistas de habla hispana que nos hemos reunido en esta pandemia para acompañarnos y, bueno, reunirnos alrededor de temas que nos interesan, que nos inspiran y para apoyarnos y aprender unas de las otras. Así que bueno, si no nos conocen y están acá por primera vez, bienvenidas, gracias por sumarse. Bienvenida Barbie, gracias por sumarte, por acceder a compartir tu tiempo en este fin de año tan agitado con nosotras. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por invitarme. Bien, re bien. La verdad que fue un año bastante agitado. Por eso también les quiero agradecer a todas por sumarse, porque yo sé que a esta altura del año ya todas estamos agotadas y no nos queremos capacitar más en nada. Pero bien, llevándolo bien. Buenísimo. Bueno, es así, pero es un tema que los que vamos a trabajar hoy son uno de los temas de mayor urgencia por ahí en la formación, ¿no? Hoy en el periodismo. Barbie nos va a compartir, les cuento cómo va a ser la dinámica de hoy, nos va a compartir un PowerPoint y una serie de sugerencias y herramientas que ella nos preparó para nosotras, así que después de su presentación vamos a hacer las preguntas habituales que hacemos generalmente en este ciclo. Así que Barbie, no sé si tenés ahí la opción de compartir, si te parece. Sí. Cuando quieras, todo tuyo. Ahí están viendo, ¿no? Perfecto. ¿Ahí se ve? Excelente. Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo armé como una especie de mini capacitación SEO porque sé que existen estas dudas en torno siempre al periodismo digital. Les cuento un poco, como dijo Luji, retomando lo que dijo, yo trabajé como editora SEO en Página 12, o sea, me especializaba concretamente en que las notas aparecieran en Google. Ese era como mi foco dentro de un medio que en Argentina es tradicional y que arrastraba como todos los problemas que tiene el papel generalmente y los medios que mutan de papel a digital o que tienen al mismo tiempo papel y digital. La idea de hoy es acercarles un poco todas las herramientas posibles para mejorar en esta área, pero siempre entendiendo que lo hacemos desde el lugar de periodistas. Yo no soy desarrolladora, no soy programadora, sí laburaba con un equipo de desarrolladores y de programadores, pero mi foco estaba en toda la parte editorial, que creo que es lo más valioso que podemos hacer dentro de nuestro trabajo y de poder ir combinando al mismo tiempo la mirada editorial de nuestro medio sin terminar siendo robots y serviles de Google, porque no, ese no es el objetivo. Bueno, sin más preámbulos, les voy a empezar a contar un poco de qué se trata. Cualquier cosa y duda, obviamente, me consultan. ¿Qué es SEO y para qué sirve? Bueno, sus siglas en inglés significan optimización de los motores de búsqueda. Lo que nos brinda SEO es poder conocer herramientas para que nuestras noticias y nuestros artículos aparezcan en Google. Y el objetivo de esto, lo que podemos lograr a través de aprender estas herramientas que les voy a compartir ahora, es llegar a más usuarios, pero entendiendo y partiendo de que hay dos tipos de lectores. Por un lado tenemos los lectores fieles y por otro lado tenemos los lectores nuevos. Los lectores fieles generalmente ya están familiarizados con nuestro contenido, ya nos siguen en redes sociales o incluso entran a través del tráfico directo, es decir, ponen nuestra URL y directamente ya se quieren informar sobre lo que nosotros estamos contando. O sea, ya son afín a nuestro contenido y ya comparten nuestra mirada editorial sobre las cosas. ¿Qué pasa cuando queremos ampliar un poco nuestra audiencia?
dejando de depender del algoritmo de Facebook, que ya sabemos que es muy bravo, dejando de depender de los cambios de Instagram, que ya conocemos también, que tiene muchos cambios todo el tiempo, y dejando de depender de que la gente efectivamente entre a nuestra URL. Bueno, hay un mundo de posibilidades, y es este mundo SEO, que nos permite llegar a los lectores nuevos a través de Google. ¿Cómo funciona esto? Los usuarios buscan información exacta y cliquean el primer resultado que responda a sus intereses. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de mixear nuestro contenido para que esté ajustado a esas intenciones de búsqueda que van a tener los usuarios. Y ahora les voy a contar cómo podemos hacer eso. Entender a Google es una herramienta necesaria para todo periodista digital. A ver, yo al principio, cuando empecé recién como redactora, yo estaba medio en contra de todo lo que era tener que poner links, pensar mucho como en Google. Yo quería sacar una nota que tenga sentimiento y que tenga un título como muy metafórico y listo, fin, ese era mi trabajo. Hasta que después empecé a comprender que si nos tenemos que ir ajustando a este mundo de periodismo digital, tenemos que comprender que hay ciertas herramientas que nos ayudan para justamente eso, para que nos lean más gente, que es básicamente lo que todo periodista quiere y lo que todo medio también quiere. Entonces, ¿qué nos permite aprender estas herramientas SEO? Bueno, nos permite aumentar nuestra cantidad de lectores y no depender de solo unas vías de tráfico, que es lo que decía recién. Nos permite ser pioneros en ciertas temáticas, porque hay algo que pasa con Google, es que si vos lograste que una nota tuya, por ejemplo, la gente busca proyecto de aborto legal y aparece tu nota, Google empieza a comprender que el medio en el que estás escribiendo está escribiendo cosas relevantes sobre aborto legal. Entonces, la próxima vez que vos vuelvas a sacar algo sobre aborto legal, te va a poner primero. Porque está comprendiendo que hay una intencionalidad del usuario en entender qué quiere tu medio contar sobre ese tema. Por eso es importante tener como una agenda SEO de seguimientos de temas para no perder y que no sea un solo día que pegaste una nota y después nunca más. Después, un texto digital que no es leído por Google es un texto perdido. Esto suena súper catastrófico, pero ¿por qué? Porque si dependemos de Facebook y el algoritmo, o dependemos de que nuestra nota esté en la home o en la página principal de nuestro medio, si dependemos de todas esas variables, probablemente nuestra nota dure, ¿cuánto? 3 o 4 días funcionando con el tráfico, se viralizó en redes y listo, y después nunca más. En cambio, en Google, lo que podemos lograr es, si nuestra nota es atemporal, y si la titulamos bien y con las herramientas que voy a contar ahora, que perdure en el tiempo. Y eso está buenísimo. De hecho, hoy en día, por ejemplo, no sé, googleás ley de alquileres y todavía sigue existiendo una nota explicativa que hicimos en un medio. Y es básicamente responder una consulta particular que la gente hace y sigue teniendo tráfico con el paso del tiempo. Lo mismo con perfiles periodísticos, no tienen que ser solamente notas de servicio. Y eso está bueno. Y después, bueno, una nota bien estructurada puede seguir generando tráfico con el paso del tiempo, que es lo que acabo de decir. Bueno, fue muy lindo. ¿Y ahora qué? Ahora vamos con las soluciones y con las herramientas. Podemos seguir, entonces, siendo fieles a nuestros usuarios de siempre, pero sin descuidar la posibilidad de incorporar nuevos. Esto lo cuento porque en todos los medios siempre hay como un miedo de abandonar la línea editorial o abandonar la mirada o el pensamiento crítico que nosotros tenemos sobre las cosas y no terminar siendo un medio banal. Para mí, el objetivo de todo medio es tratar de fusionar esas dos cosas. Como dije antes, ni robotizarnos, ni tampoco irnos al otro extremo al punto de que nadie va a encontrar nuestra nota nunca. ¿Cuáles son los 5 tips necesarios para que nuestro artículo y que nosotras como editoras podamos lograr que aparezcan en Google? Primero, una titulación con las palabras claves correctas. Segundo, incorporando subtítulos a nuestros artículos. Links usando negritas y tags, que ahora voy a explicar punto por punto. Titulación. Esto es así. Google lee nada más 65 caracteres. Vieron que cuando nosotros googleamos algo no aparece el título completo. No te pone todo el título, sino los primeros 65 caracteres. No vemos más tu pantalla, Barbie. ¿Puede ser? Yo por lo menos no veo. Me aparece como que estoy compartiendo. A ver, dejo de compartir y vuelvo. No sé el resto. Si lo está viendo, por ahí soy solo yo. A ver. Ahí puse dejar de compartir. Qué raro esto. Ahí. Ahora sí la veo. Joya. ¿Esto se llegó a ver? Sí, eso sí.
Okay. ¿Ahora lo ven, chicas? Las demás que también dijeron Sí, que no lo veían. Se ve perfecto y eso se vio. Buenísimo. Gracias, chicas. Gracias por la aclaración. Vamos con los títulos, que es como lo principal y, por así decirlo, lo más importante. Como decía recién, Google solo lee 65 caracteres, que son los primeros 65 caracteres que entran dentro de los buscadores. Por eso es clave conocer las palabras claves de, valga la redundancia, de tu contenido o del artículo que estás contando. Y una manera de darte cuenta si estás incorporando las palabras claves es hacer la pregunta inversa. Antes de escribir un título, preguntarse, ¿cómo lo buscaría si tuviese que informarme sobre esta noticia? O sea, ¿qué tipo de búsqueda haría yo para saber si, para efectivamente terminar leyendo la nota que estoy escribiendo? Generalmente responden al quién, qué, dónde y cómo, no necesariamente todos, pero sino como los personajes como principales de la nota. Y otra de las cosas que es clave saber es que Google lee de izquierda a derecha, como nosotros. Entonces es importante situar la palabra clave lo antes posible en el título. Lo que pasa muchísimas veces es que se abusa demasiado de los 2 puntos en el periodismo digital. Por ejemplo, no sé, aborto legal 2 puntos. No sé, ley de alquileres 2 puntos. Bueno, hay que tratar de mixear eso y que no sea abusivo, pero al mismo tiempo sí importa que esté al inicio. No al inicio literal, pero al menos en las primeras palabras. Acá hay un ejemplo concreto de eso, que es, una nota que habíamos hecho en otro medio, se trataba sobre las PASO 2019 acá en Argentina. El título era Candidatos PASO 2019, las propuestas para los jóvenes. Y fíjense que lo que está en este lado derecho son todas las intenciones de búsqueda, o sea, todo lo que buscaron las personas para llegar a esa nota. Son todas combinaciones que se parecen muchísimo al título inicial, no necesariamente en ese orden, pero la gente hizo todas estas intenciones de búsquedas y llegó a esta nota. Eso es porque está bien titulado. Si nosotros hubiésemos puesto, no sé, aborto legal, tarifas públicas y servicio social son algunas de las ideas que los candidatos tienen. Si hubiésemos puesto un título de ese calibre, probablemente no hubiésemos adquirido toda la cantidad de lectores que adquirimos titulando de esta forma. Y fíjense que ahí están sí las palabras claves. La gente buscaba mucho candidatos PASO 2019, propuestas o candidatos propuestas 2019, y efectivamente eso fue lo que atacamos. Ahora vamos con las negritas. Bueno, Google lee código. ¿Qué significa esto? Que él lo que hace es, a través del código, detectar qué cosas son relevantes dentro de tu artículo. El título es lo principal, lo más relevante de todos. Pero si nosotros ponemos negritas, por ejemplo, en cierto texto, lo que hace Google es entender que esa palabra que estás poniendo en negrita es más importante que el resto. Por eso nos sirve poner en negrita las palabras claves que también van a nuestro artículo. O sea, no solo ponerlas en el título, sino también desplegarlas a lo largo de la nota, sin que quede demasiado obvio, y que esas palabras claves estén en negrita. Y también lo importante del texto porque sirve para el usuario. Por ejemplo, no sé, la mayoría hoy en día lee desde el celular. Si uno está arriba del subte o si uno está arriba del colectivo, no tiene tanto tiempo para leer choclazos de texto. Por eso es importante a nivel usuario usar negritas para que no les lleve demasiado tiempo leer el contenido. Porque otra de las cosas que pasa es que si no encuentran rápida la información que vos le prometiste desde el título, la gente se va y va a buscar algo que la tenga mejor expuesta, digamos. Y lo que pasa ahí es que la tasa de rebote es muy alta. Entonces Google empieza a decir, che, mucha gente entró a esta nota de este medio y muchos se fueron rápido. Entonces esta nota no habla de lo que dice que habla y ahí te penaliza y no apareces. Entonces por eso es importante no solo pensar en el título, sino también en la estructura dentro del artículo. Y una de las claves es aprender a usar las negritas. Y después, bueno, las cosas que ya sabemos, sirve para marcar la idea principal del párrafo y entender como las entidades más importantes de la nota. No se debe tener más negritas que texto regular, si todo es importante, nada lo es, porque otra de las preguntas era, bueno, pero yo creo que todo mi artículo es importante. Bueno, pero no puedes poner negrita en todo tu artículo porque para eso no pongas. Y la idea principal es esto, de poder leerse solo las negritas y que se comprenda el artículo. No sé si alguna tiene alguna duda. Una de las preguntas justamente era si es cierto que ya no son importantes las negritas para el SEO, pero por lo que estás contando siguen siendo bastante relevantes. Sí. Yo tengo una pregunta que es si vos recomendás poner palabras claves en negrita o, por ejemplo, como este caso que estamos viendo ahí, frases.
las dos cosas. O sea, es importante, por ejemplo, no sé, nuestra nota es sobre aborto legal. Y dentro del cuerpo del texto nombramos IVE e interrupción voluntaria del embarazo, que son como variantes de lo que se está debatiendo ahora. Bueno, atacar esas palabras claves y ponerlas en negrita suman para que Google entienda de qué está hablando tu texto. Y al mismo tiempo, esto que estoy mostrando acá ahora es para el usuario, para esto que te digo de evitar la tasa de rebote y que se vaya rápido. Perfecto. Bueno, este es un ejemplo de un turista australiano se encuentra en estado crítico, luego será apuñalado en el pecho, el agresor huyó luego de dejar su cuchillo en el suelo y es buscado por la policía. Entendemos qué le pasó al turista australiano y entendemos qué está pasando con el agresor. Después, subtítulos. Se sugiere cada 4 párrafos máximo. Yo en este hago como un asterisco siempre que es no poner subtítulos por poner. O sea, tiene que tener sentido y que vos lo pienses como una especie de índice de tu propio artículo y que esos subtítulos que pongas tenga sentido con lo que vos vas a contar después. Para mí no es una cuestión tan mecánica, sino de poder comprender tu artículo y decir, bueno, en esta parte estoy respondiendo a otra cosa que va más allá de mi título, entonces podría jugar con un subtítulo diferente. Debe incluir palabras relacionadas a la principal, porque Google también las reconoce. Muchas veces nos pasa de que estamos, no sé, redactando que se aprobó el dictamen en el Senado sobre el aborto legal. Bueno, capaz en un subtítulo es ¿qué dice el dictamen? No sé. Entonces, ya ahí vos respondés una de las preguntas que no necesariamente están en tu título principal porque no llegaste o porque tu objetivo era otro, pero de esa forma vos vas guiando al lector para que llegue a la información que quiere llegar. Y después, bueno, tiene impacto en la legibilidad del texto y nos sirve, como dije recién, para jugar con otras intenciones de búsqueda. Un ejemplo es este, también de otro medio. ¿A dónde ir en vacaciones 2021? No era el título, pero en esta parte del texto sí lo empezaba a explicar, hablaba sobre las vacaciones 2021 y la cantidad de gente que estaba por viajar y demás, y en una parte del texto explicaba cuáles eran los destinos como más elegidos, más seleccionados y demás. Y bueno, pusimos un subtítulo así, que es estás atacando otro tipo de búsqueda y estás atrayendo otro tipo de usuario que quiere encontrar todo sobre vacaciones 2021, pero aparte saber a dónde tiene que ir. Después, links. Tenemos internos y externos. Los links internos es básicamente a otras notas que nosotros hayamos escrito sobre el tema, o sea, que tengan sentido y conexión con lo que ya estamos escribiendo. Lo que se recomienda es incluir al menos 2 links a otros artículos del sitio por nota. ¿Por qué? Porque fomenta la recirculación, es decir, que el usuario diga, mira qué bien, ya escribió sobre esto, me voy a otro lado, voy a leer otra cosa, y así sucesivamente. Y aparte le da relevancia a la nota nueva. O sea, Google de vuelta, si ve que vos tenés linkeadas varias notas de tu sitio, entiende que escribiste muchas veces sobre un tema y por ende te da autoridad en ese tema. Lo mismo con los links externos, pero cuidado, no hay que poner cualquier link externo, hay que poner de fuentes oficiales o de voces autorizadas, porque lo que hace es justamente elevar como la calidad de tu contenido y Google por eso te premia también. Ya estamos llegando al final de los tips. El tema tags o etiquetas, que básicamente lo que hacen es agrupar notas bajo un mismo concepto. Generalmente responden a conceptos que incluyen más de una nota. Y lo que hace bueno los tags es que muchas veces les habrá pasado que buscan algo particular y en vez de salirle una nota, les sale directamente un tag donde vos ahí tenés todo agrupado lo que se escribió sobre eso. Bueno, eso va teniendo como relevancia a lo largo del tiempo y probablemente va rankeando mejor y te permite a vos agrupar todo lo que ya escribiste sobre un tema en un solo lugar. Para saber qué tipo de tag estamos poniendo en la nota, generalmente suelen responder al qué, quién, dónde, o sea, es válido poner más de un tag, a eso voy, pero para darnos cuenta, generalmente responden al qué, quién, dónde de nuestra nota. Y algo que es importante, que veo que los medios generalmente no se hacen, es que hay que elegir una sola versión y apegarse. O sea, no hay que poner Cristina Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, CFK, eso no es mejor, es peor. ¿Por qué? Porque vas a tener varios tags que agrupan varias notas y no todas al mismo tiempo. Y empezás a hacer que compitan entre sí tus tags y que estén agrupando notas diferentes. Lo mejor es llegar a la conclusión con tu redacción de qué tag vas a usar y que todo vaya ahí para que el usuario lo encuentre fácil y rápido y para que Google entienda que estás solo en ese lugar. Y otra de las cosas importantes es no duplicar las secciones, es decir, no, si tu nota es de sociedad, no poner de vuelta sociedad, porque para eso ya está agrupada en la sección de la página, no necesitas especificarlo en tu nota. Ni tampoco poner el nombre del medio porque ya estás escribiendo en ese medio, y ya lo sabe el usuario. Como decía recién, el beneficio de los tags tiene que ver con esto de poder obtener visitas sin escribir notas,
visitas todo el año y empuja las notas que etiquetamos. O sea, por usar tags, Google dice, bueno, este medio está escribiendo un montón sobre este tema, entonces lo vamos a hacer posicionar mejor. Bueno, esto es todo. Deje mi mail por si me quieren escribir. Genial, Barbie. Pero nada. Muchísimas gracias. Yo creo que fue así como un comprimido intenso, ¿no? Cortito pero contundente. Sí, es que creo que es eso. O sea, es saber esos tips y tenerlos a mano para cuando los necesitemos. Sí, una de las cosas que estresan por ahí bastante es que a veces no como que bueno, las redes sociales o los buscadores cambian los algoritmos todo el tiempo, pero la base viene siendo más o menos la misma, ¿no? O sea, desde los inicios es más o menos eso, o sea, por lo menos lo más simple sabemos que funciona de esa manera y que podemos ir jugando según el objetivo que tengamos con nuestro medio o con nuestra nota, ¿no? Sí, total. Bueno, te voy a compartir las preguntas que ya nos fueron dejando las chicas. Voy a empezar por otra, no por la que te había dicho hace un rato, que es porque es una pregunta que puede sonar como obvia, pero no sé si es tan obvia. ¿Por qué es tan importante aprender de estrategias digitales en esta época para vos? Y porque creo que el objetivo del periodismo es que nos lean o que nos escuchen o visibilizar nuestro contenido. Y me parece que si hoy en día no nos actualizamos en este tipo de herramientas digitales, nos estamos perdiendo la oportunidad de eso, de que llegue a más usuarios y que llegue a más lectores y que nos lean más. Como decías vos recién, para mí hay que pensar a cada tráfico, tanto en redes sociales como el tráfico directo y a Google, como formatos diferentes a los que hay que atacar con estrategias diferentes. Y para entender las estrategias hay que capacitarse y hay que tener estas herramientas a mano porque nos permiten eso, adquirir más usuarios y ser relevantes para nuestros usuarios. Sí, yo algo que veo en algunas notas, que por ahí antes lo hacían determinado tipo de medios, ahora lo he visto también en medios por ahí como de una tradición más larga, medios más tradicionales, es poner títulos como que aparentan que van a hablar de determinado tema, vos entras a la nota y hablan de cualquier otra cosa, ¿no? Como que me parece que también son importantes, digo, eso que antes en el diario en papel, por ejemplo, se buscaba de la ética periodística y demás, sigue siendo importante ahora, incluso con las herramientas, no es que deja de ser importante. Obvio. De hecho, fíjate, lo que conté de tasa de rebote tiene que ver con eso. Si nosotros estamos mintiendo y les estamos dando un título que después no se corresponde con el contenido que tenés en tu interior, por más que tengas en ese momento un flujo de tráfico tremendo, probablemente eso sea para peor después. Digamos, es no pensar a largo plazo, mentir solo por adquirir clics. Claro. ¿Cuál es la diferencia, otra de las preguntas de las chicas, cuál es la diferencia entre ser editora periodística digital y editora SEO en cuanto a sus funciones y responsabilidades? ¿Por qué es importante contar con este tipo de profesionales en el ámbito digital? ¿Y qué roles desempeña? Bueno, esa es otra pregunta más, una jefa de audiencia si estamos hablando de varios públicos. Pero bueno, enfoquémonos en la primera. Dale. Bueno, a mí me pasó de trabajar como editora SEO particular en un medio que es muy grande. Yo creo que son nuevos roles que están adquiriendo los medios así grandes, de poder tener gente específica trabajando sobre algo concreto y con una estrategia concreta. Yo lo hacía a la par de, en su momento, el jefe de audiencias de página y las chicas que también eran editoras dentro de página, pero que estaban más especializadas en el contenido de todo, digamos, a nivel transversal. Como principal diferencia que puedo notar, comparando mi trabajo como editora periodística en general de otros medios y ahora en editora SEO en página, es justamente eso, de que yo estaba atrás de la agenda SEO. O sea, yo pensaba todo el tiempo en lo que es la agenda digital, que tiene que ver y está muy entrelazada con lo SEO, pero exclusivamente para que nuestras notas aparezcan en Google. Sin embargo, creo que hoy en día la editora periodística general, digamos por así decirlo, tiene que tener estas herramientas aceitadas, porque si estamos hablando de digital, estamos hablando de Google, y me parece que nunca restan y hacen a tu laburo diario también.
¿Hay roces o por ahí tensiones con los editores que no son SEOs? Tengo un papiro para contarte, sí. Sí, sobre todo porque a mí mismo me pasaba, uno como periodista tiene como todo esto de la ética periodística, viene como con una enseñanza desde todas las facultades de periodismo, las escuelas de periodismo de, bueno, nosotros tenemos que ir por el título que sea como más editorial, como una cuestión así más elitista de las cosas, y de repente te topas con que le cambiabas una palabrita al inicio y volaban los usuarios. Y siempre generaba como esa cosa de, pero yo no quiero que mi título tenga la palabra clave y 2 puntos, yo quiero que esté, no sé, los títulos metafóricos que yo tiro. Y sí, fue una puja ahí de tratar de mixear, porque para mí no hay que atacar lo metafórico o el diferencial que tiene tu medio, sino de poder aprovechar ambas cosas. Por ejemplo, ahora en el medio que estoy trabajando, en el Destape, tenemos un título SEO aparte del título editorial. Entonces, ahí las estrategias son diferentes. Uno puede ponerse un poco más robotizado en uno y en el otro jugar un poco más, adquirir una audiencia como más diferente o respetar a la audiencia que ya teníamos. Claro, porque se corre un poco el riesgo, ¿no? De sonar tipo telegrama, ¿no? Si no, es como que pierde un poco, queda como acartonado, pierde un poco de frescura también, como que hay que ahí equilibrar un poco la balanza. Totalmente, sí. Otra de las preguntas que estaba en esta pregunta era ¿qué roles desempeña una jefa de audiencias y si estamos hablando de varios públicos? Bueno, yo ahora como jefa de audiencias estoy atrás de todo lo que sería la parte de web, o sea, la redacción en sí, y aparte en toda la parte de redes. Lo que trato de hacer es ir combinando y que se nutran las dos áreas, que no suele pasar en los medios, y a veces pasa demasiado mal, que es que el periodista es su propio CM. No siempre tenemos la suerte de tener CMs que trabajen con nuestro contenido, pero lo que estoy tratando de hacer es que los periodistas, yo tengo la suerte de que hay un equipo de redes específico en el medio en el que trabajo y aparte hay un equipo de periodistas que redactan. Lo que trato de hacer hoy en día es que esas dos cosas estén un poquito más mixeadas y que empiecen a trabajar en conjunto, tanto los CMs con una mirada periodística y también los chicos que cuando proponen notas o cuando quieren contar algún tipo de historia, lo piensen con una mirada más audiovisual, con una mirada de cómo podemos generar interacción en redes, más transversal sería la respuesta. Y para eso hacemos un perfil de cada red social, o sea, sabemos quiénes nos leen en Facebook, sabemos quiénes nos leen en Twitter, sabemos quiénes nos leen desde el tráfico directo, es decir, la gente que pone el destapeweb.com. Y ya entendiendo un poco eso, es mucho más fácil poder ajustar qué tipo de estrategias vamos a hacer para cada uno de los tráficos. Bien, bueno, esto se vincula mucho con la próxima pregunta, que es cómo podemos comprender mejor a las audiencias para utilizar esa información a nuestro favor. Yo creo que es clave Google Analytics, clave. Ahí está toda la información que necesitamos. Pero también para mí es irse un poco de las estadísticas y los números y probar cosas nuevas y siempre entender como lo más humano del usuario que tenemos del otro lado. Yo soy muy de leer cada cosa, o sea, cada cosa que sale en Instagram, me leo los comentarios que están diciendo, me fijo, che, hicimos una publicación de tal cosa, bueno, ¿cuántos usuarios nuevos tenemos? Como de ir tratando de paso a paso y de ir entendiendo nuestra audiencia también, incluso cuando nos la jugamos con otro tipo de contenido. Por ejemplo, ahora voy muy a lo práctico porque lo tengo muy acá, pero ahora con el aborto legal hicimos un micrositio específico en el medio que justamente era eso, todo contenido sobre aborto en un solo lugar. Y eso no se había hecho nunca en el Destape. Entonces también fue un poco jugar con una audiencia capaz un poco más conservadora, pero al mismo tiempo decir, bueno, esta es nuestra línea editorial hoy y que vengan los nuevos también. O sea, toda esa gente nueva que capaz antes no nos leía, bueno, aparezcan ahora y vengan a leernos. Y la verdad está funcionando muy bien. Y es eso, correr un poco los límites y también ir leyendo el feedback diario, entendiendo los números que nos brinda Google Analytics. Excelente. ¿Cuánto tiempo es recomendable llevar previamente una temática antes de que sea tendencia? Si llegas primero. No, claro, yo por lo que entiendo de la pregunta es un tema que vos venís laburando hace un tiempo y querés que se instale. Para mí, cuanto antes. O sea, en la medida en que vos puedas trabajar eso bien, para mí, hoy en día, el periodismo digital es el que llega primero muchas veces. Y sobre todo si instalás la temática, me parece que independientemente de Google, digo, me voy por fuera de Google,
estás como sentando las bases sobre las que después otros medios van a escribir. Y eso está buenísimo. Me había pasado en TKM un montón, nosotros habíamos hablado de racismo en Argentina, que no era una temática que estaba muy... En Argentina no se suele hablar tanto de eso y suele haber mucha interacción negativa respecto a ese tipo de contenidos. Y fue en pleno mundial, donde todo el mundo estaba hablando del mundial, y nosotros sacamos sobre racismo en Argentina por un montón de comentarios y cosas que veíamos que estaban pasando. Y eso explotó totalmente, y después vimos que varios medios de repente estaban sacando esa temática. Entonces, para mí, si es un diferencial, hay que tenerlo, y si lo podemos tener rápido, o sea, rápido no, digo, primero es mejor. Bien. Bueno, hay un montón de preguntas sobre los tags, sobre las etiquetas. Sí. Una que te voy a hacer yo que tiene que ver con las imágenes, con agregar las etiquetas a las imágenes, si tenés alguna recomendación sobre cómo hacerlo de la manera más eficiente posible. Y después, cómo saber bien cómo hay que escoger una etiqueta. O sea, cuál es la etiqueta correcta. Perfecto. Sí, en las imágenes también hay toda una estrategia SEO que es bastante parecida a lo que venimos hablando recién, pero versión imágenes, que es llenar los atributos alt con el contenido que está en esa imagen o con las personas que aparecen y etiquetarlas, porque también el buscador de Google, vieron cuando vos vas a imágenes y puedes ver las imágenes relacionadas a lo que estás buscando, bueno, eso también es un posicionamiento y mucha gente a veces a través de las imágenes entra en nuestras notas, entonces también vamos ganando. Y después, lo segundo era sobre tags, me dijiste, ¿no? Sí, cómo sabemos o cómo elegir las etiquetas correctas y también los tags con acentos, ¿qué opinas sobre eso? Que lo ven mucho, dicen las chicas. Ok. Las etiquetas correctas, para mí es clave buscar en Google Trends. No sé si lo saben usar. Creo que ya habíamos tenido una capacitación donde veíamos un poco cómo era. Pero Google Trends lo que tiene es, te permite comparar términos diferentes a lo largo de un tiempo y por país. Entonces, por ejemplo, si yo no sé si elegir Cristina Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner, comparo esos dos términos y me va a dar como la intensidad de búsqueda que tiene cada uno. Y a partir de ahí vas definiendo cuál. Pero creo que más allá de eso, que igual es importante, lo primordial es tener uno solo. Que eso no pasa en ninguna redacción, creo. Cuesta un montón, porque todo el tiempo se van creando nuevos tags y nuevos tags y nuevos tags y tenés Claro. 20.000 cosas de lo mismo. Y una de las estrategias es a veces bloquear eso y poner a una sola persona o varias personas editoras que estén a cargo de que ese filtro suceda en algún momento o de crear los tags. Entonces no tenés un montón de caudales de palabras que no sirven para nada porque lo tenés que llevar a una sola. Y después algo de las tildes, me dijiste, ¿no? Sí, Heidi nos pregunta sobre las tildes, sobre las tildes, que lo ve mucho en las etiquetas. ¿Qué opinas de eso? Yo no lo recomiendo usar, es horrible como periodista, en este momento me quiero morir, pero no es recomendable porque piensen que nosotros no googleamos cosas con tilde. Entonces es como, no suma para nada y lo que hace es como generar un código raro que a nivel Google no suma. Pero bueno, entiendo que muchas veces la pelea y la puja en los medios está de mantener, digamos, cierta cosa editorial que me parece válida. Pero si me preguntas yo qué opino, yo no lo recomiendo. Genial. Bueno, una pregunta de Janina, si los titulares de moda, estos que dicen, bueno, 5 cosas de tal, y la cuarta te sorprenderá, ¿no? ¿Qué importantes son para el SEO o es una pura estrategia para ganar clics? O sea, decís así títulos misteriosos. Claro, estos que te dicen, uy, no sé, 5 descubrimientos de no sé qué, el cuarto te sorprenderá, y bueno, en realidad nunca te sorprenden, por lo general. No, para mí eso es más para ganar clics. No es tanto una estrategia SEO. SEO es cuando querés responder una pregunta específica sobre algo o una consulta que vos crees que particularmente la gente está haciendo. Ahí yo creo que es más para que la gente vaya por curiosa a buscar la quinta cosa que no está viendo. Pero sí, me parece que tiene que ver más con este clic un poco vacío que hablábamos antes, de que muchas veces puede ser contraproducente y que hay que pensarlo bien y que hay que tratar de tener una mirada a largo plazo. Genial. Los tags, ¿pueden ser 2 o 3 palabras o es preferible que sea solamente una?
No, pueden ser, o sea, si es un nombre largo, ponele y se busca más así, no pasa nada. Tranquilamente puede ir. Siempre lo que más se ajuste a lo que estamos, o sea, la nota, digamos. Claro. Tampoco vamos a poner una oración entera, ¿no? Como... No, obvio, pero por ejemplo, no sé, refinanciamiento de la deuda, que es algo que hablamos siempre en Argentina. Eso es larguísimo, pero nosotros habíamos acordado que todas las notas de economía que hablaban sobre la deuda salgan con eso y es largo, pero bueno, tenía que ver con una búsqueda particular que se hacía el año pasado y que estaba bueno atacar y que tener todas englobadas en un mismo lugar. Así que sí, se repuede. Exacto. ¿Cómo evaluar a nivel SEO si las estrategias que estamos implementando son efectivas? Pregunta Susana, y también nos pregunta cómo adentrarnos a analizar las métricas. Por un lado, Google Analytics, o sea, vos en Google Analytics podés ver tus fuentes de tráfico y podés ver si esa fuente de tráfico que es Google está aumentando, que es la orgánica generalmente. Y aparte existe otra herramienta que es un poco más difícil de usar, que se llama Google Search Console, que es específico de las búsquedas de tu sitio, y vos a través de eso podés ir monitoreando, por ejemplo, no sé, te permite pegar un link particular de una nota que hiciste y fijarte todas las búsquedas que hicieron las personas para llegar a esa nota. Que ahí te permite ajustar de, bueno, estuvo bueno este título, che, la gente buscó cualquier otra cosa, igual llegó, pero bueno, tratemos de cambiar el título. Entonces vos ahí vas como perfeccionando un poco la mirada sobre el contenido. Y también la agenda depende mucho, hasta incluso a veces de efemérides. Yo digo para hablar en general y no ponerme tan en Argentina, pero generalmente cuando armamos la agenda del año entrante nos fijamos mucho en las efemérides o en los eventos así de a un año de la asunción de Alberto Fernández y demás, y en base a eso vamos como coordinando qué tipos de búsquedas se van a hacer en torno a eso, que ya se puede ver en Google Trends, y a partir de ahí generamos contenido. Y obviamente todo se ajusta, como digo, Google Analytics es una herramienta clave para poder entender si está funcionando o no, y Google Search Console en particular para comprender si lo que estás escribiendo, la forma en que estás titulando y cómo está estructurada tu nota está valiendo la pena. Bien. ¿Y cómo lo puedo preguntar? Esto es una pregunta mía. ¿Cuáles son, digamos, como tus parámetros para evaluar si estás yendo por buen camino o no con una estrategia más allá de las herramientas de Google? Porque me imagino que, digo, más allá de esto de Google, en cada medio en el que trabajaste, y todos con perfiles muy bien definidos y diferentes entre sí, no en todos llevaste adelante la tarea de la misma manera. No, obvio, no, tal cual. De hecho, por ejemplo, en TKM me pasaba que TKM antes era un medio súper machirulo. Entonces fue meter temáticas que en ese momento no nos garpaban y veías los números y era cada vez para abajo, para abajo, para abajo. Contale un poco así súper sintético a las chicas qué era TKM y qué es hoy, porque muchas por ahí no la conocen porque no son de acá, de Argentina. TKM es un medio que tiene un público joven, que en su momento cuando yo había entrado escribía cosas muy banales y como muy frías, sobre todo destinado a un público adolescente con una construcción bastante de la adolescente esa niñada, y va a consumir Disney, y va a estar atrás de lo que le pasa a Miley Cyrus, y vamos a venderle, no sé, 5 tips de belleza. Y cuando de a poco, bueno, yo formaba parte lamentablemente de escribir esos contenidos, de a poco pudimos hacer como una reversión. Yo como redactora siempre quise como meter tema género, trataba de todos los sumarios a ver si alguno me daba el visto bueno, costó un montón, muchas veces me dijeron que no, hasta que en un momento dije, me parece que no estamos viendo al público joven como el que realmente es. En Argentina el movimiento feminista impactó muy fuerte sobre justamente el target que teníamos nosotros como público. Y digo, me parece que no estamos atacando los intereses verdaderos que tienen estas jóvenes y nos estamos quedando como una imagen bastante retrógrada de lo que puede llegar a ser un adolescente. Y ahí fue cuando empezaron a escuchar. Fue como, bueno, dale, probemos, fijémonos. Y ahí abrí una sección género, donde básicamente escribía yo sola, pero empecé como a mover contenido de aborto, de violencia, de acoso laboral, como tratar de visibilizar todos los tipos de violencias que sufrimos,
Y empezó a funcionar muy poco y de repente, con todo el movimiento feminista del 2018, que creo que ayudó un montón, ahí empezó a funcionar mucho mejor. Pero hubo una puja de, che, todo bien con esto, pero ¿qué está pasando? De que no se ve reflejado en los números y que siempre terminaban siendo las mismas notas las que eran las más leídas. Que eso es bastante doloroso cuando estás haciendo un trabajo súper estricto sobre algo. Pero creo que a veces hay que desligarse un poco del número final de las cosas y hay que, y lo digo como jefa de audiencias, o sea, tampoco voy a hacer careta, yo miro los números, pero me parece que hay que, como decía recién con lo del aborto y el micrositio, esto es una prueba y vamos a ir por más y porque estamos tratando de plantear un diferencial de todo el resto de los medios de Argentina. Entonces, por más que capaz eso no se vea reflejado exactamente en los números perfectos, nos permite a nosotros pararnos desde otro lugar y desde brindar otro tipo de contenido que no está brindando nadie. Y yo creo que eso se percibe y se va viendo y es un trabajo, como digo, de pensar a largo plazo y no quedarse siempre en lo correcto que te da page views y nada más. Y es un poco el trabajo de TKM el que hice fue eso, después me ascendieron a editora y ahí, bueno, bandera feminista full, pero tuve que trabajar un montón con la redacción también, o sea, porque no quería ser yo sola y no quería que quedara solo en una sección, mi sección género y nada más, no, la idea era que esos contenidos estén pensados transversalmente. Y eso fue lo que hicimos y hasta el día de hoy TKM sigue siendo un medio feminista, que eso es creo la parte más linda del laburo que puede llegar a ser uno. Tremendo, es tremenda la historia de TKM, yo creo que es como, es un logro inmenso tuyo y del periodismo también, ¿no? Como, o sea, que es posible también hacer otras cosas. Esto que está tan bueno, es lo que el público nos pide, hacemos esto porque es lo que el público nos pide, es como que es un discurso que va quedando cada vez más, sí, más de hecho, flaco. lo que repasaba es que nos comentaban todo el tiempo las notas de, ay, TKM, ¿qué te haces? Ahora sos aliado. Como que, ¿qué onda? Y era horrible pues salirse de eso, era muy difícil. Y un día hicimos una nota de que era literal un mea culpa que hacía TKM respecto a las notas del pasado, y tomamos como 5 o 6 notas súper machistas que habían escrito en el pasado y las reversionamos a feminista. Y eso fue un impacto súper positivo, porque no quedaba como, me topé con una nota aislada que parece que TKM es feminista, pero debe ser careta. Era como, sentamos posición de que ahora realmente somos esto. O sea, somos otro medio. Y fue muy positivo. Genial, no, buenísimo, es muy buena historia la de TKM. Bueno, hay un montón de preguntas, Barbie. No nos va a alcanzar el tiempo para todas. Igualmente yo, si voy a gustar de tu confianza, te las voy a pasar si después vos querés responderlas, porque nos quedan 10 minutos y hay un montón de preguntas. En referencia a las preguntas más técnicas, ¿qué plataformas recomendás usar? SEMrush u otras, o cómo elegirlas en todo caso, ¿qué plugins usás en WordPress? ¿Cómo se consiguen backlinks? ¿Qué más? Bueno, esas. Para leerme la primera, por favor, porque ¿Qué plataformas recomendás usar? Igualmente, bueno, ya estuviste comentando sobre Google, no sé si alguna otra utilizás. ¿Plataformas se refiere a herramientas? Entiendo que sí. Si alguna de las que hizo la pregunta está acá y quiere abrir el micrófono y preguntar, chicas, son libres de hacerlo. Hola, buenas tardes. Sí, soy yo, Adriana de Puebla. Hola, Adriana. Yo hice la pregunta porque sí, en los medios donde yo trabajo usamos SEMrush, pero yo he explorado otras que no son con costo porque pues tenemos esas limitaciones, ¿verdad? Digamos que el director no sabe muy bien de esto y pues no le interesa de repente invertir, y he explorado algunas otras similares a SEMrush como para buscar hacer las comparaciones con otros medios, etcétera, y no sé cuál es la buena, pues que sea gratuita, o aunque no sea gratuita, pues, ¿no? ¿Cuál usan ustedes? Sí, aparte de la que comentás, Google Search Console es muy clave para entender todo. Y al mismo tiempo la que es gratuita y para mí es suprema es Google Trends. Te permite ir comparando términos, te permite entender en tiempo real qué es lo que está buscando la gente, podés ver de acá a 5 años o con un intervalo aún mayor. Por ejemplo, no sé, cuando teníamos que hacer las elecciones, las PASO 2019, las elecciones de Argentina, elecciones presidenciales, nos fijábamos qué había pasado en el 2015, qué buscaba la gente en el 2015, y a partir de ahí hacíamos una estrategia
de cara a este nuevo año legislativo, perdón, de elecciones y demás. Entonces fue como, para mí es un poco tratar de combinar todas esas herramientas, pero principalmente, si te digo, a la diaria que uso, Google Trends. Yo creo que te permite tanto programar a futuro lo que vos podés hacer, como también entender qué es el tema del día de hoy y cómo lo podés titular y hacia dónde podés ir y qué otras, porque a veces también hasta incluso eso te da ideas de notas, porque vos, no sé, estás enfocado en tu tipo de enfoque de lo que querés hacer y de repente entras a Google Trends y, la gente está buscando esto, que capaz es una nota, puede ir a entrevistar a alguien y sacar la duda y atacar una búsqueda que están haciendo. Me parece hoy en día la herramienta más valiosa y es gratuita. Gracias. No, de nada. Bueno, las otras también son mías, perdón por acaparar, pero bueno. No pasa nada. Son útiles. Gracias. ¿Querés hacerlas? Sí, no me acuerdo, perdón. Pará, las tengo acá. Adriana, ¿querés hacerlas vos? La segunda era, era cómo conseguir backlinks. Digamos que también son temas como muy técnicos a los que nos ha llevado la edición digital y que de repente no es tan fácil entenderlo. Entonces, más bien es una pregunta medio inocente y medio también como de, please help, porque sí es un tema difícil. ¿A qué te referís con backlinks, precisamente? Los backlinks. Sí. Bueno, es lo que yo entiendo que cuando un sitio con buena reputación en Google te cita, ¿no? Y pone un link hacia tu sitio, eso te ayuda a ti a crecer, digamos, esa reputación como que se transfiere a ti, pero bueno, no podemos estar como tocando las puertas de los medios grandes y así de, por favor, ponme un backlink en tu, o sea, bueno, un link en tu sitio, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿O qué nos recomiendas? Porque los medios en los que yo estoy, bueno, estoy en 3 y 2 de ellos son bebés. Claro. Eso lo pensamos orgánicamente. O sea, yo creo que si vos haces contenido relevante que sume al debate público, se va a dar, digamos, de manera orgánica. No tenemos una estrategia específica sobre eso. Yo creo que para mí el primer paso para poder adentrarse a SEO es empezar a entender estas herramientas gratuitas que acabo de pasar y de tratar de atacar esas búsquedas para poder adquirir más usuarios. Y después el resto va a venir solo. Obviamente, como decía antes, para mí hay que equilibrar un poco con lo editorial y el diferencial, porque creo que en las investigaciones periodísticas, que capaz se le escapan un poco a los SEO y que se le escapan y es realmente lo que como medio te da relevancia, suman para que después terminen apareciendo en otros medios y que sea como relevante mostrar y sentar las bases. Un poco la pregunta de otra de las chicas que decía esto, ¿llegamos primeras a las cosas? Y si llegas primera y tu contenido es diferente, y probablemente esas cosas se den de manera orgánica. Pero si me preguntás hoy particularmente si tengo una estrategia sobre eso, la realidad es que no. O sea, es de manera orgánica por ahora. Gracias, Barbie. Gracias, Adriana. Bueno, vamos cerrando con las últimas preguntas. Pregunta de Andrea. ¿Cómo podemos pensar el SEO ahora que las búsquedas por voz están creciendo? ¿Hay algo que debamos tener en cuenta? Uf, qué buena pregunta. No, yo creo que hay que ponerse en el lugar de usuario de cómo buscaría la gente a través con la voz, digamos. Y a partir de ahí empezar a hacer una estrategia. Creo que es lo que hay que empezar a evaluar para el año entrante. Y me parece que no se le escapa mucho al resto de las estrategias que puede tener o que te puede brindar una estrategia SEO. O sea, me parece que hay que pensarlo como un todo y al mismo tiempo entender que esta pregunta que les hice al inicio de ¿cómo buscaría yo este contenido si tuviese que hacer, si tuviese que hacer esta búsqueda? Y bueno, hacer lo mismo al revés, pero esta vez pensando con el audio. Pero me parece una gran pregunta y un desafío a tener en cuenta. Y es un poco lo que viene, ¿no? Sobre todo a los adolescentes, les adolescentes que mandan audios de 8 segundos, 10 segundos, 30 segundos, no escriben, ¿no? Te mandan audios así súper cortos. Sí. Pregunta de Adriana, ¿un tip para usar Pinterest en favor del SEO? Pinterest es un caso extraño, ¿no? En relación a las redes sociales más habituales.
Me mataste porque no tengo, o sea, nunca hice una estrategia en Pinterest. Perdón, pero no tengo una respuesta para eso. Sí. Es que tampoco es como una red social, es diferente, tiene como otra manera de generar su tráfico también, es más a largo plazo Pinterest. Pero Claro. bueno, tendremos pendiente a Pinterest, cómo lo podremos incorporar. Bueno, la última pregunta es de Janina. Las 5 claves de oro del SEO que nos quieras compartir. 5 claves de oro del SEO. Y bueno, las que les conté recién. Títulos, links, subtítulos, negritas y tags. Eso es todo. Anotaron, ¿no? Anotaron todas. Igual si quieren después les comparto la capacitación de recién, no hay drama. Genial, gracias Barbie. Una última pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ser editora? A mí me gusta pensar el producto como un todo, por eso siempre fui como muy obsesiva independientemente de cuando solo hacía redacción, de que esas cosas sean bien, que sean transversales a todo lo que estamos haciendo como producto. Es decir, pensar las redes también como parte de lo que estamos haciendo me parece clave porque estás adquiriendo una nueva fuente de tráfico a tu favor de tu contenido. Y creo que como editoras tenemos que tratar de pensar más allá de la redacción únicamente. O sea, más allá de la edición de textos únicamente y más allá de las reuniones de sumario que podemos tener. Y creo que es un poder enorme el que tiene el editor. A veces muy invisible y de un trabajo muy complicado, pero me divierte un montón participar de reuniones de sumario, de pensar enfoques diferentes que no estén tratados en otros medios de comunicación, de trabajar junto con el equipo de redes, de que ellos pueden, porque muchas veces es eso, pedir ayuda a otros equipos de que te den una mirada diferente a lo que vos estás teniendo y de laburar mucho horizontalmente con todos los equipos para poder llegar al mismo objetivo, que es que nos lean y que lo que hicimos y que el trabajo que estamos, digamos, poniendo en un artículo se vea y llegue a más gente. Muchísimas gracias, Barbie. La verdad que estuvo increíble. Yo creo que se llevan un montón las chicas, nos llevamos todas un montón. Para quienes se conectaron al final o por la mitad de esta charla con Barbie, les cuento que vamos a subir la grabación a nuestro canal de YouTube, que es súper nuevito, súper bebé, así que la pueden ver ahí también, la pueden ver completa. Barbie, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y un beso enorme a todas, gracias por haberse sumado. Bueno, no sé si alguna más quiere abrir el micrófono, la cámara, preguntar algo, comentar algo, tenemos 2 minutitos más, si alguna quiere aprovechar ahora, es el momento. Si no, nos vamos despidiendo. Igual cualquier cosa tiene mi WhatsApp, yo no tengo drama, me escriben. La seguimos en el grupo. Bueno, un beso enorme, Barbie. Muchas gracias a vos y muchas gracias a todas. Chau, chau. Abrazo a todas. Gracias por unirse. Gracias. Bye.